Amigos de Letra Capital, estamos con el escritor Juan Carlos Galdo para conversar sobre su más reciente novela Mundo Invisible, publicada por Paiza. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Carlos, gracias por la charla. Bueno, estás de paso por Lima, justamente. Sí. Has venido a presentar la novela en la feria. Bueno, en verdad vine de vacaciones, ¿no? Y parte de las vacaciones se dio la circunstancia de que saliera esta novela, ¿no? Pero no vine especialmente para presentarla, ¿no? A mí siempre me da mucha curiosidad el origen de las historias, de las novelas, cómo parte, cuál es la génesis, digamos, si es una imagen, una idea que luego germina. ¿Cómo fue el caso de Mundo Invisible? Sí, qué buena pregunta. Y no es fácil. Pero sí, tengo dos imágenes que se me dieron a raíz del viaje que emprendí. Yo tuve la suerte de tener un semestre sabático hace unos años y me da mucha curiosidad esta región que no conocía, y yo estaba pasando unas semanas en el Cusco, donde tengo familia, y decidí, ¿por qué no? Voy a conocer a Madre de Dios, ¿no? Entonces me embarqué en un autobús, un poco como el personaje, sin ninguna expectativa, sin ningún plan preconcebido. Disponía de tiempo, no sabía cuánto tiempo me iba a quedar. Nada, ni siquiera me había puesto vacunas. Y me metí a la selva, ¿no? Entonces pensé que era una cuestión de días y me quedé un mes dando vueltas. Entonces ahí tuve un par de imágenes. Me acuerdo cuando bajaba el autobús, una fue encontrarme con estos campamentos alrededor de la carretera, sobre todo este que se llama La Pampa, ¿no? Que yo en la novela le pongo la quebrada para un poquito no salir de las constricciones un poco de esta... lo mío no es un afán documentalista, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, no tengo nada contra ese tipo de trabajo, lo he hecho antes. Entonces vi este hormigueo de gente desde la ventanilla del autobús. ¿A dónde van?, me preguntaba sobre sus vidas, y me quedó como una imagen. Y la segunda fue al regreso, después de varias semanas, lo mismo, ¿no? Un poco cuando estaba regresando, veía por la ventanilla del autobús y tuve esa tentación de bajarme. Dije, no, ¿para qué? ¿A dónde estoy regresando? Bueno, y eso un poco se refleja, pues, sí, en la novela, ¿no? Claro, porque en la novela el protagonista, Torres, Iván Torres, digamos que un poco como que huye de su vida urbana, ¿no? De su vida matrimonial, y va también de alguna manera sin ningún plan preconcebido, ¿no?, a Madre de Dios, y ahí se va de alguna manera dejándose llevar por el mismo lugar, ¿no? Conoce personajes diversos, ¿no? Y si bien, como tú dices, la atmósfera es la selva de Madre de Dios, está el tema de la minería ilegal, etc. También es una novela, o por lo menos yo cuando la leí me parece una novela más bien de indagación personal, porque es un personaje que está como que buscándose de alguna manera, ¿no? Y se ha ido a buscarse en un lugar así alejado, digamos, de su vida. Pues creo que sí. Me gustaría que fuera leída así, como tú la lees, ¿no? Porque es una... Cuando me planteé, ya sentí la necesidad de escribir esta novela por estas imágenes que me habían quedado, y se me planteó como que la única manera de completar la experiencia era escribiéndola, cuando ya no es suficiente simplemente vivirla, ¿no? Y empecé a darle vueltas, que cómo hago con este material vital que he recogido, todas estas voces, porque efectivamente muchos de estos encuentros están basados en encuentros que yo tuve. Entonces, ¿cómo organizo este material, digamos, ¿no?, que me está urgiendo a escribirlo? Entonces sí, pensé nació este personaje, ¿no? Y efectivamente, y al final se convirtió en lo más importante. Es decir, yo creo que la novela ocurre
en Madre de Dios, ¿no? Pero yo no diría que es sobre Madre de Dios, que es sobre las cosas terribles que ocurren ahí, las cosas maravillosas también, ¿no? Sino efectivamente es un personaje que se mueve en este escenario ciertamente singular, ¿no es cierto? Y va sufriendo una especie de transformación, también se expone a cosas que nunca había vivido antes, ¿no? Y esto lo lleva efectivamente a un tipo de introspección que nunca había tenido. Curiosamente, en este escenario, ¿no? Claro. Lleno de, qué sé yo, de tantas cosas, ¿no? Que percibe, pero también efectivamente se desarrolla en él una especie de espacio interior, ¿no? Que lo lleva finalmente a tomar decisiones, ¿no? Algo que siempre ha pospuesto en su vida. Claro, y de alguna manera involucrarse, ¿no? con la vida de algunos personajes, ¿no? Casi al inicio sin quererlo, porque evidentemente él no tiene ningún afán pro ambientalista, nada, sí, ¿no? Pero sin embargo se va metiendo en el universo de estos personajes. Sí, digamos, así se dio el personaje, como te digo, un poco basado en experiencias que yo tuve, igual, completamente azarosas, que fui encontrando gente y haciendo conexiones, ¿no? Pero claro, eso es cuando empecé ya a encontrar un personaje, ¿no? Porque es efectivamente un personaje que no tiene ningún antecedente o afán ambientalista ni nada por el estilo, pero curiosamente, ¿no? Se va involucrando y va conociendo, ¿no es cierto?, con no sé, con todos los registros emotivos posibles, ¿no es cierto?, una serie de personas y lugares, y se deja llevar de alguna manera, ¿no? Se deja llevar y al mismo tiempo creo que va tomando, llamémoslo algo, cierta conciencia de lo que está ocurriendo, ¿no? En algún momento se plantea de repente hacer algo con esto, con su experiencia, ¿no? Claro. Algo que jamás se le hubiera ocurrido antes. Hay muchos personajes interesantes, ¿no? Está este pintor, está la misma periodista que toca estos temas, pero uno de los que más me llamó la atención es esta muchacha que se dedica a la prostitución y conoce al protagonista y que entablan una relación. Sí, pues, sí, Nati se llama. Sí, bueno, lo que dijiste al principio, este personaje va y efectivamente los primeros contactos que tiene por su modo de ser es con una prostituta al que él va a buscar, ¿no? Va a buscar prostitutas y encuentra esa particular, y lo interesante es que se crea un vínculo porque efectivamente, yo creo que va más allá, digamos, de lo contractual, digamos, ¿no? Así es, yo creo que este personaje también está ávido de tener vínculos, ¿no? Y los empieza a establecer curiosamente ahí, sí. E incluso con esta prostituta, ¿no? Que es efectivamente con la que tiene más relación, con la que también se establece, digamos, temporal y espacialmente, viajan incluso, se encuentran, ¿no? Y al final yo creo que este personaje llega a interesarse en ella, en su vida, más allá, digamos, de las prestaciones sexuales por las cuales la contactó en un principio, ¿no? Y se le va revelando también un personaje muy peculiar, ¿no? Yo justamente una de las cosas que quería evitar era presentar estas personas, la típica puta exuberante en la selva, ¿no? No. yo en mi experiencia, en cómo imagino esto, yo intuía que esto no es así, ¿no? No es la alegre selvática que está ahí para gozar, ¿no es cierto? No, es mucho más complejo, ¿no? De alguna manera este personaje es una sobreviviente, y obviamente se ve que está llena de cicatrices, ¿no? Es muy desconfiada, ¿no es cierto? Y tiene un núcleo obviamente que protege mucho porque precisamente ha sido
dañada. Y creo que en este sentido también, quizá en parte por eso también conecta con el personaje principal, ¿no? Un poco para ir terminando, ¿cómo fue el proceso de escritura en sí? Es decir, ¿tú sueles trazar un plan, un mapa, como llaman algunos, o lo vas encontrando la estructura conforme avanzas? Sí, es una mezcla de las dos cosas, ¿no? O sea, sí tenía como un principio y un fin, o sea, sabía más o menos cómo quería empezar, y más o menos intuía cómo iba a terminar. Pues ya sabía más o menos, sabía y quería de alguna manera, o sea, lo veía como coherente que el final que tiene el personaje fuera finalmente el final de la novela, ¿no? Entonces, ahora, después tuve que armar toda una estructura alrededor de esos dos polos, ¿no? Y claro, yo la estructura que se me ocurrió que podía ser más pertinente es un poco la de una novela de aventuras, ¿no? Con tratar de tener cierta tensión, pero no la tensión, por ejemplo, del thriller, del policial. Ese no sentí que fuera pertinente. Hubiera podido ser fácilmente, ¿no? Para esa novela, pero no es el tipo de ficción que a mí como creador en este momento me interese más. Entonces quería que fuera una tensión, pero que naciera de las relaciones humanas que se van generando en la novela, ¿no? Y no sé si lo he logrado o no, pero eso es un poco lo que me planteé de alguna manera. Muchas gracias, Juan Carlos. Nada, Carlos, gracias a ti. Amigos de Letra Capital, estuvimos con el escritor Juan Carlos Galdo, con el que hemos conversado sobre su más reciente novela Mundo Invisible, publicada por Paysa y que ya pueden encontrar en las principales librerías. Muchas gracias.